Equilibrio químico parte 2 con comentarios de Jacobus Enricos van 't Hoff. No olvidemos que el equilibrio químico se estudia dado sus implicaciones industriales, o más bien sus problemas industriales. Las reacciones que no ingresan en equilibrio de manera perceptible tienen la propiedad de convertir una cantidad máxima de reactivos en productos, lo cual implica una ganancia de dinero máxima con respecto al dinero invertido en la compra de los productos. Sin embargo, las reacciones que ingresan en equilibrio generan un desperdicio de reactivo y una cantidad no óptima de producto. El estudio de la constante de equilibrio y de los factores que la afectan nos permitirá encontrar un modo de disminuir estos desperdicios económicos. Por ejemplo, en un contenedor o reactor cerrado, si tengo una cantidad de reactivo y una cantidad de producto en equilibrio, aunque yo incremente la cantidad de reactivo y la cantidad de producto incrementa a cierta cantidad, llega un momento en que vuelven a alcanzar el equilibrio y vuelvo a tener reactivo desperdiciado. Todos los principios empleados para optimizar la producción de alguna especie química se estudian en base al principio de Le Chatelier. Los factores que afectan el equilibrio de la reacción serán enunciados para reacciones en fase gaseosa principalmente. Tenemos cambio en las concentraciones de productos y reactivos por medio de uso de reactores de flujo continuo. Cambio en la presión parcial de reactivos o productos mediante la alteración del volumen, y esto afecta principalmente a los gases reactivos y los gases productos. Cambios de temperatura, lo cual altera las velocidades de reacción directa e inversa. El principio de Le Chatelier propone que cuando un sistema ingresa en equilibrio químico, tenderá a conservarse en equilibrio. Así, cuando se ejerce una perturbación en el sistema, como cambios en las concentraciones de reactivos y productos, o de presión y temperatura, el sistema responderá de modo tal que neutralice dicho cambio para regresar a un estado de equilibrio nuevo. Un detalle importante es que el sistema tarda cierta cantidad de tiempo para regresar al estado de equilibrio, aspecto que puede ser manipulado en situaciones industriales para reducir costos y optimizar la producción. Entonces, la manera más simple de alterar las condiciones de reacción en equilibrio es retirar el producto y adicionar reactivos de manera continua. Y eso trae implicaciones al diseño de los lugares donde realizamos las reacciones industriales. Si un sistema no entra en equilibrio, el contenedor de reacción, llamado reactor, puede ser cerrado. Cuando un sistema entra en equilibrio, lo mejor es tener un reactor dinámico, que permita el ingreso de reactivos y la salida de productos. Y esto impide que la reacción llegue al equilibrio, disminuyendo las pérdidas por los reactivos que no se consumen. Porque en este caso los reactivos se van a ir consumiendo constantemente y las pérdidas se van a disminuir mucho. La presión y el volumen también afectan fuertemente a la constante de equilibrio. Recuerde que cuando alteramos el sistema se pierde el equilibrio y se demora cierto tiempo en volver a obtenerlo. Y en ese momento en que se demora cierto tiempo en volver a obtener el equilibrio, la reacción que nos interesa se puede magnificar por cierto momento. La magnificación de la reacción va a tener un valor denominado el cociente de la reacción que no está en equilibrio y va a estar afectado por un valor que se obtiene de cómo se ven afectadas las concentraciones molares durante el momento en que no se encuentra en equilibrio. El cociente de falta de equilibrio es igual a un factor de corrección multiplicado por la constante de equilibrio. El factor de corrección es diferente para cada reacción y solo se determina si la concentración de cada sustancia sube o baja con el aumento o disminución del volumen o la presión. Cada sustancia tendrá un aporte de factor de corrección y lo llamaremos Y. Miremos un ejemplo. Para poder determinar el factor de corrección, primero debemos determinar la ecuación de constante de equilibrio normal para la siguiente reacción química. Tenga en cuenta que todas las sustancias son gaseosas, por lo tanto, la constante va a estar compuesta por
4 términos. Entonces, arriba vamos a colocar la identidad de cada una de las sustancias elevado a su coeficiente estequiométrico. Primero, el metano, CH4, que va a estar elevado a la potencia 1, así que nos escribe. La segunda sustancia es el agua, que va a estar elevado a la potencia 1, así que tampoco se escribe. Lo que sigue es los reactivos dividiendo. Comenzamos por el monóxido de carbono, que va a estar elevado a la potencia 1, así que tampoco se escribe. Y finalmente el hidrógeno gaseoso, que va a estar elevado al cubo. Esta es la ecuación para cuando las concentraciones alcanzan el equilibrio. Pero lo que pretendemos determinar es lo que pasa cuando alteramos el equilibrio, ya sea al aumentar la presión o disminuir el volumen. Cuando uno disminuye el volumen, aumenta la presión. Por lo tanto, vamos a averiguar qué es lo que pasa si aumentamos la presión de todo el contenedor, lo cual va a aumentar la concentración molar de todas las sustancias gaseosas. Si aumentamos la concentración molar de todas las sustancias gaseosas, implica que todas las concentraciones molares de las sustancias van a ir multiplicadas por un factor de corrección que es directamente proporcional al aumento de presión. Entonces, si digo que aumento la presión Y veces, voy a tener que multiplicar ese Y veces por cada una de las concentraciones molares al interior de sus respectivos corchetes. Y ahora simplemente es sacar el Y veces del corchete. Pero si el Y está siendo elevado a alguna potencia, debe salir expresado con dicha potencia. De esa manera, los factores de corrección elevados a la potencia 1 salen elevados a la potencia 1, mientras que el factor de corrección que salía de aquella sustancia que tenía una potencia cúbica sale elevado al cubo. Lo único que resta es cancelar los términos semejantes. Entonces, dos y's que multiplican se van a cancelar con una y dos y's que dividen. Y una vez que tenemos el factor de corrección y, la constante deja de ser la constante de equilibrio y pasa a ser el cociente de falta de equilibrio. Ahora, ¿qué implica esta nueva ecuación? Vamos a convertir todos esos términos a lo que son la constante de equilibrio normal. En este caso, lo que tenemos es que al aumentar la presión, vamos a obtener un valor mucho menor en el cociente de no equilibrio con respecto a la constante de equilibrio. En otras palabras, el cociente va a ser más pequeño que la constante. En consecuencia, vamos a tener tres situaciones. La primera situación es en la cual el cociente de no equilibrio es menor a la constante de equilibrio por el cambio en la condición de la reacción. En ese caso, estamos favoreciendo la generación de reactivos y tenemos menos productos de interés, que es lo que no queremos. La segunda situación es que el cociente de no equilibrio es igual a la constante de equilibrio. En dado caso, no hemos hecho nada. Finalmente, cuando tenemos que el cociente de no equilibrio es mayor que la constante de equilibrio, estamos favoreciendo la generación de productos y tenemos más productos de interés, por lo que en el caso anterior aumentar la presión provoca que los reactivos se favorezcan y eso es malo para el negocio químico. Lo que queremos es favorecer la generación de productos. Por lo tanto, lo mejor que se puede hacer en la metanación es disminuir la presión. En lugar de aumentar al disminuir la presión, entonces el factor de corrección no va a disminuir, sino que va a aumentar, se invierte, quedando expresado de esta manera. Ahora miremos un ejemplo. Determine el cociente de la reacción cuando se la desequilibra en alguno de los siguientes modos. La presión aumenta el doble, el volumen disminuye a la mitad, aumentamos el doble la masa de todas las sustancias. Tenga en cuenta la siguiente ecuación química. Entonces, en primera instancia, observe que A, la presión aumenta el doble y B, el volumen disminuye a la mitad, son, de hecho, la misma condición. Si yo disminuyo el volumen a la mitad, la presión se va a incrementar el doble.
Por lo tanto, A y B corresponden a la misma situación que puede ser modelada matemáticamente únicamente modificando la presión. Lo primero es escribir la ecuación de la constante de equilibrio. Entonces, inicialmente solo tenemos un producto, dióxido de carbono, que posee un coeficiente estequiométrico de 2. El carbón, en realidad no lo escribimos porque es una sustancia sólida y la actividad de las sustancias sólidas se asume como 1, mientras que la otra sustancia es monóxido de carbono que sí es gaseoso. Y esa sería la ecuación de constante de equilibrio para esta situación. Lo que sigue es determinar qué sucede cuando aumento la presión con la concentración. Si aumento la concentración Y veces, si aumento la presión Y veces, la concentración de la sustancia también va a aumentar Y veces, tanto para productos como para reactivos. Sacamos las Y's de cada uno de los corchetes elevado a la potencia en que están los corchetes y cancelamos términos semejantes. Ahora sí podemos ver cuántas veces aumenta Y. El problema nos dice que la presión se incrementa al doble. Significa que vamos a reemplazar la Y por 2. Y al hacer eso, la constante se convierte en el cociente de la reacción. Entonces esto nos dice que el cociente va a ser 2 veces más grande que la constante de equilibrio. Y como es 2 veces más grande que la constante de equilibrio, estamos favoreciendo la generación de productos. Este mismo resultado se obtiene al disminuir el volumen a la mitad. Al disminuir el volumen a la mitad, aumenta la presión al doble y obtenemos el mismo resultado numérico. Finalmente, si aumentamos el doble la masa de todas las sustancias, volveríamos a llegar a la misma situación, porque eso es aumentar el doble la concentración de todas las sustancias, con lo que llegamos al mismo resultado numérico. El cociente de la reacción cuando no está en equilibrio va a ser 2 veces más grande que la constante de equilibrio, favoreciéndose la generación de productos. La temperatura también tiene un efecto profundo en las constantes de equilibrio, pero el modo en que esta afecta también depende de las reacciones específicas. Si tenemos una reacción exotérmica, es decir, que libera energía, el incremento en la temperatura hará que el sistema no pueda emitir calor al medio, y de hecho comenzaría a absorberlo, favoreciendo la reacción inversa y por lo tanto sintetizando reactivos. En la reacción endotérmica, por naturaleza, la reacción directa se favorece por el incremento en la temperatura, ya que permite una absorción de la energía, por lo que a una mayor temperatura se sintetizarán los productos. Entonces, básicamente, cuando se tiene energía, se la tiene que visualizar como si fuera un reactivo más, que al aumentar su cantidad va a favorecer la reacción que se le opone. En el caso de que la energía esté en el lado de los reactivos, a mayor energía se favorecerá la generación de productos. En el caso de que la energía esté en el lado de los productos, si ésta se incrementa, se favorecerá la generación de reactivos. Tenga en cuenta muchas veces que en ejercicios de lápiz y papel, energía va a estar cuantificada, por ejemplo, como 50 kilojulios, entre otros valores. En realidad el valor numérico nos es irrelevante en un análisis de Le Chatelier. Lo que importa es interpretar que kilojulio es energía. Y entonces usted va a visualizar esto como una entrada de energía o una salida de energía en caso de que energía esté como valor numérico en el lado de los productos. Otra variable que afecta el proceso de equilibrio químico y que no habíamos tomado en cuenta anteriormente es el catalizador. Un catalizador es una sustancia que incrementa la velocidad de la reacción pero que no es consumido por la reacción, por lo que puede ser reciclado en varios ciclos de reacción. Por lo anterior y experimentalmente se ha encontrado que los catalizadores no tienen efecto alguno sobre la composición de la mezcla de reacción en equilibrio. Ellos simplemente permiten que se establezca el equilibrio mucho más
rápidamente, es decir, que la reacción avance a una velocidad más grande. Y esa es la razón por la cual no se la toma generalmente en cuenta como uno de los factores que afectan el equilibrio. Sin embargo, al afectar el tiempo en el que se alcanza el equilibrio, también pueden afectar el modo en que se establece los cocientes de no equilibrio. Adicionalmente, aunque no pueden afectar la proporción de la mezcla de la reacción, sí pueden afectar qué reacción se genera. En química generalmente, desde un punto de reactivos, pueden haber muchas rutas posibles y en todas ellas se pueden generar reacciones diferentes, generando productos diferentes. Los catalizadores no solo aceleran la reacción, sino que inducen a que la mayoría de las veces se elija un solo producto de varios posibles, incrementando la concentración de la sustancia de interés económico y disminuyendo los desperdicios, esta vez al disminuir la concentración de productos que no son de interés.